senador, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, a quien le digo muchas gracias por venir en estos momentos de tormenta política, venir hasta esta montaña, lo aprecio mucho, Guillermo, y por supuesto la primera pregunta es, ¿cuál es su lectura de lo sucedido, tanto en la elección del presidente, en diputados y en senadores, por supuesto? Gracias, Claudia, por la invitación. Siempre es un placer estar acá con esta hermosa vista de la ciudad de La Paz. Es verdad. Y bueno, más bien aquí nos tranquilizamos del mundanal ruido que hay allá en la ciudad. Es evidente que lo que está pasando, y no hay que ser ingenuo de lo que está sucediendo, es la nueva rearticulación de que el MAS se dio cuenta que el poder está en peligro. Y empiezan a darse mecanismos, puentes sutiles para la reunificación y rearmado de la propuesta, diría yo, electoral del movimiento al socialismo. Hay 3 o 4 señales al respecto. La primera, lo que pasó con el fiscal general de la Nación. Nadie esperaba esa votación consolidada. Se acarician, se arañan en las calles, ¿no? Se pegan, se dicen barbaridades, van al Parlamento Nacional y votan por más de 2/3 juntos, unidos, de la mano. Viene ahora el tema de las elecciones judiciales, los autoprorrogados cesados. Antes, Guillermo. Sí. La lectura en este sentido de Guaitari, de la elección de Guaitari y del presidente Senado de Yugra, saliente Guaitari, y de Andrónico Rodríguez. Bueno, en diputados la falta de institucionalidad de la Cámara de Diputados es asombrosa en todo el año. Y ha terminado así, un Guaitari despreciado y en segundo lugar, un acuerdo fundamentalmente que se ha dado con el bloque mayoritario del arcismo. Que es un hombre de confianza, Omar Yugra es un economista de confianza de Arce. Sí, de Arce. Contra el otro de confianza, entre comillas, que era el señor Jerjes Mercado, que ha sido derrotado en esta ocasión. Pelearon ahí también, sí. He escuchado adjetivos, acusaciones entre Mercado y Daisy Choque. Así es, entonces ha habido ahí una mezcla. Ligado a la otra pelea. Pero eso no es teatro, ¿no? O sea, de verdad se están peleando. No, claro, se están peleando, pero te peleas dentro de la casa hasta que te das cuenta que allá afuera está una maquinaria que va a destruir la casa. Entonces ahí dice, a ver, la pararemos un ratito, cómo nos dividimos los cuartos, el baño, etcétera, cómo nos vemos mal, pero al mismo tiempo tratamos de salvar ante el monstruo que viene allá afuera que se va a comer la casa. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué ha pasado allá? Ha ganado la fórmula oficialista con una maniobra que han hecho en última instancia, pero bueno, ganaron al fin. Y lo importante de aquello ha sido que no pudieron el sector de Jerjes Mercado ligar a los tránsfugas de Manfred Reyes Villa, tránsfugas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que querían ellos tener la primera minoría, o sea, lo que le corresponde a Comunidad Ciudadana. Bueno, ya se ha resuelto el problema, ya está. Pero el gran enfrentamiento, la gran disputa ha sido en el Senado Nacional, ¿no? En el Senado Nacional, que como tú sabes, Claudia, allá el movimiento al socialismo, que es la mayoría en el Senado, tiene 21 senadores, contra 15 que tenemos de la oposición, sumando Comunidad Ciudadana y Creemos. En la pelea esta aparecían 4 del Andrónico y 7 de Arce, pero la elección de ayer le han dado... ¿Qué es lo que se hizo ayer? Cada jefe de bancada plantea cuáles son los requerimientos para la primera mayoría, que tenía la presidencia, la vicepresidencia y 2 secretarías. Entonces pusieron a Andrónico, la señora Gladys, la senadora Gladys, Roberto y otra persona más. Comunidad Ciudadana mandamos la nota nuestra de lo que nos compete, que era la segunda vicepresidencia, a Andrea Barrientos, y Creemos mandó para la segunda secretaría a la señora Claudia Aigües. Entonces lo que hace Andrónico es poner en consideración si estamos de acuerdo con esa plancha o no. Como plancha, eso ayer lo resaltó también, es una plancha. Claro, supuestamente se entendía que el arcismo iba a presentar su plancha para pelear y pugnar por la presidencia. Nunca la presentó. Después Rubén Gutiérrez me hizo llegar una carta que habían mandado la plancha, pero que no fue puesta en consideración en la plenaria del Senado. Entonces Andrónico Rodríguez llamó a la votación y allá Comunidad Ciudadana hizo 2 observaciones. La primera, hagamos voto nominal. ¿Qué significa el voto nominal? Hablarle de cara
al país, decirle, estoy votando por sí o por no, por estas razones. Transparentar el Sí, voto. transparentar el voto, porque se dice en el reglamento que debe ser por secreto y por urna. Sin embargo, hay un artículo que permite que si la mayoría decide otra forma de votación, se la puede hacer. No quiso poner en consideración. La segunda instancia que planteamos, si ya que no quiere voto nominal, permita que los 3 delegados, cada uno de un partido, ponga en la papeletita de voto la firma correspondiente. No quiso tampoco. Se fue a la votación, allá ganó Andrónico Rodríguez, es el nuevo presidente de la Cámara de Senadores. Y una votación también sólida, ¿no? Sí, claro, porque él tenía 14 y llegó a 20. Lo que hay que preguntarse acá es claramente, ¿a qué se debe esto? Exacto. Se debe fundamentalmente al voto del partido de Arce, de los senadores de Arce que lo han apoyado. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo probarlo? No hemos probado, pues hemos probado porque nosotros hemos hecho control estricto de nuestros votos. Te diría yo que, y también de Creemos, y yo he visto los votos de todos. La gran mayoría, digamos, por no decir la unanimidad de todos los votos, para no caer en soberbia. Cuando se dice control, ¿es con fotografía, con una prueba? Hacemos un control cruzado. Primero, si tú estás a mi lado, yo te digo, a ver, mostrame tu voto antes de ir a votar, y yo te muestro el mío. Primera verificación, entre los compañeros, ¿no? Y segunda es que sacas una foto con celular de tu voto. Pues estamos obligados a hacer aquello porque, por razones obvias. Nosotros hemos recibido... ¿Y lo hicieron todos los Bueno, nosotros militantes? hemos recibido de la gran mayoría de los nuestros, y tenemos las pruebas, y también he hablado con Creemos que tienen sus pruebas pertinentes. ¿De todos o hay...? Estoy bueno, yo he visto, contando sospechosos. yo de las mías he visto 9 de las que tenemos, probablemente yo no estaba metido en el detalle de ese, pero yo he visto 9, debe haber la totalidad de los 10 que tenemos, y Creemos, me han dicho el amigo Montero que tienen las suyas, hay que creerlo, ¿no? Lo que sí es evidente que él tuvo 6 votos más, de 14 a 20. ¿Qué explicaría el apoyo en estos momentos del arcismo al levismo? Primero, yo creo que ha sido parte de la negociación de Evo Morales con el gobierno nacional para cesar el bloqueo. En segunda instancia, es parte de decir, bueno, intentemos, estoy hablando en voz alta, intentemos que Evo Morales no reciba sanciones judiciales o penales, sino que vaya político, que implica lo que dijo, que implica que debería tener protección internacional, que podría irse a una embajada, asilarse, o sea, volverlo político más que personal. Sí, entiendo la hipótesis, pero me cuesta... Y tercero tiene que ver con algo muy concreto, con las elecciones judiciales. Eso es parte también de un acuerdo. Es que el gobierno no quería que hayan elecciones judiciales y no quería tampoco que se vayan los autoprorrogados, que han sido cesados por la Asamblea Nacional, por una ley. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora sucede que en 5 departamentos se ha cuestionado las elecciones judiciales, se las ha suspendido, con lo cual no hay elecciones judiciales supuestamente en diciembre, que va contra el Tribunal Supremo Electoral también, y segundo, eso implica la autoprórroga de los innombrables cesados. Hay que decir acá que teníamos una fecha, primero la postergan y hace unas horas nos enteramos de esta última decisión. Y como corolario de este tema político surge el otro. Qué casualidad, empiezan a aparecer en los medios la nueva generación de los líderes políticos del movimiento al socialismo. Aparece don Andrónico Rodríguez, por un lado, y aparece el ministro de Gobierno, el señor Castillo. Esta es la nueva generación de la Unidad del MAS. Entonces, todo es un paquete. ¿Del Castillo con Andrónico? Claro, dice en la prensa dice Castillo con Andrónico. No decía que me cuesta creer, pero vamos a volver. Simplemente la hipótesis, ¿no? quiero recordar a quienes nos están viendo, porque claro, el senador está metidísimo en todo esto, a nosotros también nos toca seguir, pero informarle a usted, si todavía no lo sabe, que hay esta decisión del Tribunal
Constitucional Plurinacional. La Sala Cuarta Especializada del TCP confirmó la resolución de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando. Asimismo, declaró desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional Plurinacional en Pando, en Cochabamba, en Santa Cruz, Beni y Tarija. Usted está viendo el documento en pantalla. El fallo también establece la inaplicación del artículo 37.2 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 al considerarlo contrario a las normas constitucionales. Nuevamente el TCP y estas siglas y esto que para muchos en la sociedad, senador, es chino básico. El punto es que en español, en mi pueblo, se dice no hay elecciones, ¿no? Decía, senador, que me cuesta creer esta hipótesis. No, por supuesto, no soy quien para descartarlo o no, pero me cuesta creer después de las tensiones que estamos viviendo en este último tiempo. Es decir, lo que ha sucedido con Evo Morales cuando disparan contra su automóvil son balas que de verdad pudieron haberlo matado. Es decir, cómo se llega a controlar este nivel de tensión y de enfrentamiento. Las peleas, los bloqueos, por supuesto, que es otro tipo de violencia, los bloqueos y los enfrentamientos entre bloqueadores, fuerzas del orden y también sectores que apoyan al gobierno de Arce en espirales de violencia que no parecen chiste. Tampoco me parece un chiste cómo se han trenzado a golpes en la elección, en el marco de la elección del presidente de diputados. Bueno, lo de Andrónico la sacamos barata, no hubo tensión, pero me cuesta creer esta hipótesis hoy de ciertos acuerdos, es decir, me cuesta creer. Don Víctor Paz Tensoro decía, ese maravilloso instrumento llamado poder es lo que se está cayendo en el movimiento del socialismo. Y en las encuestas Evo Morales y Arce Catacora van para abajo, pero impresionantemente van para abajo. Y en algún momento han dicho, tendremos que parar esto. Y no sé si ellos, sino la gente que está detrás de ellos. Pero este momento, hace poco nos enteramos de un líder del levismo como Juan Ramón Quintana que tiene una orden de aprehensión. Evo Morales sin poder salir del trópico. Bueno, es que le quieren dar una salida, ¿no? Como es la política, quieren dar una salida que sea salidas como estas. ¿Y qué implica aquello? Salvémoslo a Evo Morales de que no... Bueno, hay un problema que la ministra Bullrich le ha hecho en la Argentina. Aquí tiene otras denuncias que tiene que dar la cara a ese tipo de cosas. Pero si está arrinconado, ¿por qué tendría que negociar? Si han logrado arrinconar a Evo físicamente, políticamente, judicialmente, ¿por qué tendrían que ceder en este acuerdo? Porque Evo Morales tiene una gran capacidad en la movilización ciudadana. Sigue siendo, digamos, el hito más grande del presente siglo en la política boliviana. No es fácil de matar, digamos, entre comillas, un dicho, ¿no? Porque ahí, y a momentos se le puede quitar las comillas. No, y digo políticamente, no me refiero en otro... ¿Qué es lo que sucede? El rol del gobierno nacional en este momento tiene dos parámetros a cumplir. ¿Qué hace con Evo Morales? Y cómo define el tema de la correlación de fuerzas dentro del movimiento al socialismo, que ahí están todavía pataleando ambos, porque uno patalea, está arrinconado pero patalea, entonces no se deja y tiene movilización popular, entre comillas. Y segundo, ¿qué le dice al país sobre la crisis económica? Y allá no encontramos ninguna señal del presidente y del gobierno respecto a qué hay que hacer con la escasez de hidrocarburos y la subida de los hidrocarburos. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la falta de dólares y el cerquito a las cuentas de los bolivianos? ¿Qué hacemos con la inflación de más del 70% en la canasta básica familiar? ¿Y qué hacemos con el cambio del dólar respecto al peso boliviano? Que oficialmente, entre comillas, está en 6.97, pero el costo real va de 11 a 15 bolivianos. Senador, yo le cuento algo y me he traído mis apuntes para que no me falte el detalle. Esta mañana estuvieron en La Razón Radio Jerko Illich y Vladimir Peña, ambos abogados y politólogos, observadores además.
¿Y qué dijeron? Varias cosas. A ver si hilamos bien y si esto le hace sentido. Por un lado, nos dicen que los bloqueos, tanto que se ha acusado, y con razón, porque no es chiste bloquear como se ha bloqueado Cochabamba y un par más de extensiones, pero el bloqueo en efecto ha tenido su epicentro en Cochabamba con todas las pérdidas económicas, ya las sabemos. Esta mañana estos dos analistas nos dicen que estos bloqueos han terminado beneficiando a Arce, porque con el letrero de los bloqueos, también se ha justificado la falta de gasolina, bueno, otros síntomas preocupantes de una crisis económica que va más allá de los bloqueos. Pero además nos dicen que lo que podría hacer ahora Arce para intentar llegar a un acuerdo, pero esta es otra vía, por eso le pongo sobre la mesa, es que Arce pueda declinar su aspiración a la reelección para viabilizar un pacto, un clima de paz, una salida de la crisis y que, no termina acá, que se lleve a Evo Morales más, es decir, declinar la reelección, se vayan todos, y no solamente Evo Morales, tal vez un par de líderes más para limpiar políticamente el escenario y plantear un par de propuestas distintas. ¿Le hace sentido esto? Totalmente. No te comento que en las encuestas andan muy mal. Anda mejor quien creyera. Evo que Arce. Arce está por debajo. No quiero decir los números, está muy mal. Y Evo está como dicen los economistas, en crecimientos decrecientes hacia abajo, ¿no? Y la oposición, de alguna manera, mantiene unos dos. ¿Qué lo haría crecer en estos momentos también difíciles para el líder político, para Evo Morales? ¿Qué lo haría crecer a Evo Morales? Yo creo que ya ese ciclo está terminado. Se han dado cuenta ellos que hay que generar una nueva propuesta. Por eso están apareciendo estos sutiles puentes y acuerdos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en medio de esto viene como estas olas que aparecen en los medios y nosotros muchas veces difundimos más de la cuenta estas hipótesis? Pero bueno, ahí está esta lectura que le comentaba. Y si empieza a crecer esta ola de, bueno, que Arce no se presente, pero que Evo tampoco, y los líderes actuales tampoco, y ponemos en la canasta a Carlos Mesa más como líderes actuales, y que vengan los jóvenes. ¿Qué le parece eso? Bueno, es que no es cuestión de buena voluntad solamente. Si yo quisiera tener un Marcelo Quiroga de 35 años, ¿dónde está? Yo también. La derecha quisiera tener un Milei sutil, a la boliviana no hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hace 5 o 6 años que se dice lo mismo. ¿Dónde está el outsider? ¿Dónde está el joven que se come el país? No hay. No hay ningún, diría yo, en este momento, liderazgo nacional de jóvenes. Y cuando se dice jóvenes hay que saber qué jóvenes, porque conozco gente que dice que son jóvenes y ya tienen cerca de 60 años. Todos están entre 60 y 70. El mayor es Carlos Mesa, que tiene 71. Don Manfred Reyes Villa, 69. Y los demás van de 68 a 64. Y Rodrigo Paz, que tiene 56. Entonces no encontramos, todos son adultos o adultos mayores. Jóvenes, según la definición de la OMS-OPS, adolescentes y jóvenes va desde los 10 años hasta los 20 y tantos años. Entonces después para adelante es adulto, ¿no? ¿Y será que en las distintas fuerzas están dando lugar a líderes como Andrea Barrientos? Es decir, Carlos Mesa está dando espacio a una Andrea Barrientos o en su momento a un diputado Pedrazas. ¿Será que dentro del levismo se está dando el impulso a un Andrónico Rodríguez o dentro del arcismo a otros líderes jóvenes? Yo no creo que hayan liderazgos nacionales jóvenes, sinceramente. No. Y lo digo con conocimiento de causa. Todas son buenos senadores y buenos diputados que están en la fase de crecimiento político, pero ninguno tiene capacidad para en este momento ser un líder nacional. Pero eso hay que tener otros condimentos. El problema es que los viejos liderazgos, sobre todo Evo Morales, él dice, después de mí el diluvio, y no va a dejar hasta el último momento, y lo trata de agarrar aquí a Andrónico y no lo suelta. Y lo tiene complicado. Ahorita el mayor problema de Andrónico se llama Evo Morales, pienso yo. Y el mayor problema para otros candidatos puede ser Arce Catacora. En el caso de la oposición, diría yo,
hay otros temas. Hay que hablar además de otra gente, aquellos que le hacen el juego al masismo, como los tales miembros del búnker, este señor Virgilio Lema, a quien le pido respeto por los intelectuales y los líderes políticos del país, no puede decir las barbaridades que está diciendo, sabiendo sobre todo... ¿Qué está diciendo? No quiero mencionar. ¿No quiere ni repetir? Porque dice con malas palabras. ¿Qué le pasa al señor? ¿Cómo se va a referir así a los líderes políticos? Siendo él además una persona que hace correa de transmisión de las ideas de Carlos Sánchez Berzaín en Bolivia. Y lo sabemos. ¿Y qué quiere? Hacer de furgón de cola para favorecer luego al masismo, para quitar las pocas opciones que puede tener la democracia boliviana en la conformación de un centro democrático donde se junten todos aquellos que están jugando por la democracia, donde se permita un canal de aglutinación de todos aquellos que creemos en que el país se puede dar un nuevo ciclo político que no sea el del MAS. Y vendrán ahí también gente que ha estado en el MAS, ¿por qué no? Pero hay que generar una nueva propuesta. Se ha agotado el ciclo del MAS, tiene que venir un nuevo ciclo. Y ese ciclo nunca puede ser como el anterior, será una mezcla de las dos partes que genere una nueva democracia en el país. Pero para eso hay que tener en claro que hay los quintacolumnistas de la derecha y de la izquierda, de ambos lados. No me gusta hablar de derecha e izquierda. Como decía un presidente mexicano cuando le dijeron, ¿usted es de izquierda? Él dijo, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Es lo que pasa actualmente, ¿no? Bueno, el problema es ese, que en este momento lo que está sucediendo, lo que estamos oliendo en la política es que empiezan a darse mecanismos de que la bandera verde ya empezó para el tema electoral y allá el MAS está empezando a actuar. Y yo creo que está empezando a actuar en ese sentido, como tú lo has dicho. Coincido en que Evo Morales tiene muy pocas posibilidades, no sé, nunca se sabe con un líder como ese. Y Arce Catacora dirá, pues mejor ya termino mi gestión y hago un papel honroso. Tienen que venir nuevos liderazgos. Y ahí la cancha, está la pelota al medio, pero no han entrado todavía los dos equipos, pero ahí la cancha puede ser para cualquiera. Yo creo que es un gran momento de disponibilidad histórica para que el país genere una nueva propuesta, con liderazgos nuevos, con gente con experiencia política, porque en todas las encuestas, lo que sale, necesitamos un liderazgo con gran experiencia, con honestidad, y también es importante que aparezcan jóvenes en el panorama político, en ese orden, A, B, C, ¿no? Entonces ahí tenemos varias cosas. Yo creo que hasta este momento la cosa está muy clara, no hay encuestas, pero las pocas encuestas que dan definen que el país sigue siendo conservador en aquello y siempre piensa en sus referentes antiguos. ¿Cuáles han sido los referentes antiguos? Lo que ha pasado en la elección del 2019, lo que ha pasado en la elección del 2020, y ahí los teníamos Evo Morales y Arce Catacora, y por otro lado Carlos Mesa y Camacho, no sé, y tal vez Manfred Reyes Villa, no sé, qué irá a pasar. Eso dirá el tiempo lo que va a suceder. Pero ahí estamos entrando y esperemos que el país pueda generar, desde mi punto de vista, un centro democrático que dé perspectiva a la clase media, a los sectores rurales, a la posibilidad de, como dice el libro de Carlos Mesa, en la sirena y el charango respecto al tema de la interculturalidad, donde estemos las diferentes regiones del país y se cruce la cordillera de los Andes. No se puede tener un gobierno si no tenemos el occidente con el oriente juntos y si no tenemos además una alianza, no sé si de clases, pero una alianza entre sectores urbanos y sectores rurales también.